¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una semana más en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional que hacemos entre la TV pública en coproducción con Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Mi nombre es Augusto Grilli Fox y durante esta hora con Laura Prudencio vamos a estar poniéndote al tanto de todas las cuestiones coyunturales en materia internacional. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más para presentarle los temas internacionales que se destacan y vamos a mostrarte cuáles son los que vamos a tener en este programa, en este adelanto. Estar hablando de lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Para eso tenemos una invitada. Vamos a hablar con la doctora en Historia Contemporánea de Asia y África, Carolina Ferraris, que ya está con nosotros. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Augusto. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estos minutos para tratar de entender lo que está pasando. Pasó la etapa de esta tregua que duró unos días. Y todo sigue incluso peor que antes de esta tregua. Así es, justamente. Bueno, como algo más o menos entre vos y yo conversamos la semana pasada, lamentablemente estamos asistiendo a un genocidio. En este caso, perpetrado por el pueblo o los descendientes, muchas veces, del pueblo que ha sufrido el genocidio más grande de la historia, especialmente del mundo contemporáneo, que es lo que, para dar alguna denominación dentro de las muchas, es el pueblo hebreo, que no es lo mismo que el Estado sionista de Israel, que es quien está cometiendo en este momento el genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. No quiere decir esto, que es lo primero que me gustaría aclarar, que estoy justificando las acciones terroristas de grupos terroristas, como concretamente en este caso nos tendríamos que referir al grupo Hamas. No justifico absolutamente ningún ataque. Lo que señalo es que tampoco hay justificación alguna para el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel contra el pueblo palestino, que no es Hamas y que tampoco tiene la culpa ni puede pagar las consecuencias. Tenemos más de 5.600 niños muertos, miles de niños mutilados, por hablar solamente de los niños. Y la verdad es que creo que esto es inaceptable. Es tan inaceptable que no solamente lo estoy señalando yo, sino que incluso quienes en un primer momento, debido al ataque de Hamas, se pronunciaron en favor del Estado de Israel, y en este caso me estoy refiriendo al máximo organismo de seguridad colectiva reconocido por el mundo, que es la ONU, la Sociedad de Naciones, también está rechazando estos ataques, porque esto ha pasado ya de ser, digamos, lo que en un primer momento denunció Israel como la represalia por el ataque de Hamas, para transformarse en el exterminio de un pueblo que vive en, como su nombre bien lo indica, en una franja miserable de territorio, y que, bueno, ustedes están pasando las imágenes en este momento, que creo que son absolutamente elocuentes. Carolina, ¿cómo te va? Mi opinión, de ahora en más, lo que ustedes quieran preguntarme acerca de la problemática, bueno, en fin, de este nuevo horror al que estamos asistiendo en el mundo. Carolina, ¿cómo estás? En relación a lo que ha sido el avance del ejército de Israel en Gaza,
ya han concretamente avanzado, valga la redundancia, en lo que es la zona sur. ¿Qué representa esto y cuál es la situación de los desplazados y si esto puede llegar a representar más cantidad de desplazados? Lo que pasa es que ya no tienen hacia dónde desplazarse. Esta es la tragedia. Digamos que cuando empezaron a atacar la zona norte, los intimaron a que se desplazaran a la zona sur, pero ahora ya no tienen a dónde desplazarse. Esto lo dijo Netanyahu cuando comenzó su ofensiva debido al ataque de Hamas, que todavía creo que va a haber mucho para estudiar y para decir en relación a ese ataque, ¿no? Porque hay muchos bemoles de los que podemos seguir hablando. Pero Netanyahu dijo que los iban a empujar sobre el mar, que es lo que pretende, evidentemente, porque con estos nuevos desplazamientos, la escasa población que está dejando en Gaza ya no tiene hacia dónde desplazarse. Entonces, la verdad es que le quedan como remedio, digamos, tirarse al mar, es decir, o morir en manos de las tropas israelíes o morir ahogados. Es como que no hay muchas opciones, ¿no? La verdad es que es terrible. Creo que ni aún quienes nos hemos dedicado con la profundidad en que lo hemos hecho desde donde hablamos a los genocidios de los siglos XX y de lo que va del XXI, creo que no hay otra expresión que asistir horrorizados a esta situación actual y a la inacción ahora y al apoyo, como siempre, en primer lugar, y hago absolutamente responsable, porque si Netanyahu no tuviera el apoyo incondicional de los Estados Unidos y la provisión de todos los elementos, armamentos y de la mejor tecnología como la que tienen, no podría estar cometiendo este genocidio. Es muy interesante hablar con vos para repasar justamente esto. Estás hablando de un genocidio, porque lo curioso y lamentable es que ya no es a la Franja de Gaza, sino que hay ataques en Cisjordania. Hay muertes, los colonos israelíes están atacando a los pobladores en Cisjordania. Se conoció hoy un documento sobre un ataque que hubo el 7 del mes pasado, donde murieron 6 periodistas, y ahora se supo que el ataque fue con armamento israelí, con balas israelíes. ¿Qué es lo que hay de fondo? Porque muchos palestinos dicen lo que quieren es desaparecer prácticamente al pueblo palestino, no encajados ya en lo que pasa en la Franja de Gaza, sino en todo Palestina. Sí, Laura. Primero que nada, bueno, lamentablemente como estoy con el teléfono, no puedo compartirles algunos mapitas y algunas cronologías que tengo preparadas, pero que la verdad que las tengo en las computadoras. Manejo la tecnología, pero no, después si quieren, en todo caso, les envío algunas cuestiones y ustedes lo pueden. Pero hay una cosa que hay que señalar, y es que cuando hablamos de Cisjordania, estamos hablando de un territorio palestino, pero que ha quedado encerrado absolutamente dentro de la ocupación, porque esta es la palabra concreta, la ocupación israelí. Es decir, aquello que debía ser parte del territorio palestino, pero acá vamos a ir al inicio de lo que es la actualidad de este conflicto. Este conflicto se inicia con la declaración del Estado de Israel y la puesta en marcha del Estado de Israel. Nosotros hemos hablado muchas veces de la problemática del África, que tiene características similares sin que hoy se haya llegado a este estado de genocidio, aunque en otras oportunidades se ha ocurrido. Es decir, territorios colonizados por el mundo occidental, en el caso de lo que es hoy el territorio, vamos a decirlo así, palestino e israelí, porque teóricamente deben convivir dos naciones. Ese territorio, como ustedes saben, estuvo ocupado por el Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial. Luego vinieron todos los repartos que se realizaron entre
un poco antes de la Primera Guerra Mundial y luego de la Primera Guerra Mundial, y este territorio quedó como protectorado británico, con unas características en las que ya empezó la conflictividad, porque si bien el territorio era habitado mayoritariamente por palestinos, esta característica de ser un protectorado británico que no protegía absolutamente nada, hizo que en el territorio se exacerbaran conflictividades ya existentes. Voy a señalar conflictividades mayoritariamente de la población árabe palestina, por un lado, conflictividad de población, digamos, de origen hebreo, que había en la zona, había pequeñas porciones de colonos que vivían y que hasta medianamente habían convivido con los palestinos. Dentro de estas poblaciones también había diferencias que en muchos momentos eran conflictos, digamos, serios entre ellos por la división entre sefaradíes y bueno, ahora no me está saliendo el término por tratar de hablar rápido, y todo esto exacerbado por la presión británica y porque también comenzaron los movimientos en contra de los británicos, es decir, para realmente darle una independencia a la zona. En esto, que puede parecer muy largo, pero que tiempos históricos son tiempos muy cortos, se desata la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, el holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos y, como ustedes saben, contra otras minorías étnicas como los gypsies, y los resultados de la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda de una solución que se apresuró. Y por supuesto que se apresuró porque los británicos también se retiraron de la zona, como lo hicieron con la India y el Pakistán, dejando a la región en estado de guerra civil. Y por supuesto que aquí la cuña de los Estados Unidos, aprovechando una zona, ya pensemos que en el 47 ya estamos hablando de la Guerra Fría, una zona fundamental para la geopolítica de los Estados Unidos, que significa tener una cuña en el conflictivo mundo árabe, que hasta el día de hoy es también un mundo conflictivo con sus propias conflictividades. No sé si lo estoy explicando más o menos claramente para la audiencia, pero es compleja la temática. Bien. Carolina, te agradecemos muchísimo este momento. La verdad que bueno, es muy valioso poder interpretar el origen, poder poner en valor también la forma en la que se llega a esta instancia y también estar atentos en cómo pueda llegar a replicar un conflicto que justamente lo que nos tiene bastante ocupados y preocupados es la forma en la que pueda llegar a dispersarse, ¿no? La forma en la que pueda llegar a involucrarse otros actores reales y concretos que puedan llevar al conflicto a una situación sin antecedentes, ¿no? Sí, indudablemente todo lo que el mundo occidental llama Medio Oriente es una zona de alta conflictividad. Si en otro momento lo desean y quieren, podemos también hablar un poco de la conflictividad en esto que todavía sigue siendo el mundo árabe, digamos, es decir, los estados árabes que están alrededor y que por supuesto que además de sus propias convulsiones internas, hoy están también participando, es decir, que tenemos un escenario de altísima volatilidad y lo peor es que de altísima conflictividad potencial que no sabemos realmente en este momento cómo puede continuar. Muchas gracias, Carolina. Bueno, un gusto, como siempre. Que es que los Estados Unidos son los que siguen teniendo la última palabra en la medida en que son los que proporcionan armamento y tecnología. Es así. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos a horas ya de tener un nuevo presidente con la asunción de Javier Milei y todo lo que significa el ceremonial de que se viene trabajando hace ya muchos días.
el paso a paso y lo que tiene que ver con este programa, las personalidades internacionales que van a estar presentes. Hay también un listado de ausentes porque no los invitó, no quiso el presidente electo que fueran parte de su acto. Se esperaba un poco esto, de hecho en varias ocasiones hablábamos sobre los referentes con los que se encontraba alineados a nivel global y haciendo referencia también con aquellos que había planteado que no iba a tener un gran diálogo. Entre los principales ausentes se encuentra Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Por otro lado, Andrés Manuel López... hay que aclarar que no es que tengan mala relación o que no lo haya querido invitar, sino que me parece que es una cuestión... Eso hace referencia a la agenda y a la situación interna política de El Salvador, que justamente hace a un contexto en el cual Bukele ha pedido una licencia por 6 meses, buscando una vuelta de rosca, podríamos decir, para candidatearse nuevamente a presidente, situación que vamos a analizar la de El Salvador. Estuvimos hablando ya la semana pasada. Es bastante compleja. Sí, pero de hecho también ver cómo vaya a replicar en relación a las repercusiones que está planteando la oposición por una cuestión institucional bastante delicada. Hacíamos referencia a Nayib Bukele, por otro lado Andrés Manuel López Obrador, que si bien no es que no haya sido invitado, no hay un gran interés por parte del referente mexicano en relación, sobre todo, a la posición que tenía en diálogo con Alberto Fernández y a su participación del grupo de Puebla. Miguel Díaz-Canel sí no ha sido invitado y esto tiene toda una connotación en un contexto internacional, de hecho en el cual ha sido muy denotativo con la figura de Cuba. Y también hay que destacar que fue el primer actor recibido por Alberto Fernández como presidente, el propio Díaz-Canel. Es así. Bueno, también en la lista de los ausentes tenemos que repasar la figura de Lula da Silva, presidente de Brasil. Hasta último momento había dudas. Estuvo ahí actuando Diana Mondino, también Daniel Scioli, para ver si podían arribar posiciones. Acercar se posiciones. Entiende que en realidad nunca hubo voluntad por parte, en el sentido de que se confirmó desde un principio la presencia de Jair Bolsonaro. Con una comitiva grande, además. Exacto, con una comitiva grande y como un invitado VIP. Sí. Y bueno, una de las primeras comunicaciones que tuvo telefónica, lo mostró en las redes, fue con el ex presidente de Brasil, con un tono de amigos, ¿no? Y recordemos también en qué contexto planteaba Javier Milei en campaña que ni con China ni con Brasil se iban a dar relaciones internacionales por ser países comunistas. Entonces, esa fue la previa. Bueno, caso de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, que están en la lista de los no invitados. Sí, esto habla propiamente de lo que hacemos referencia en relación a una posición bastante... una posición política. Sí, una posición extrema política, la cual hace eco de lo que se había planteado previamente. Sí. Bueno, hay alguien ahí de izquierda que sí ha sido invitado, que hay una buena relación, lo felicitó Gabriel Boric un rato después de que fuera ya consagrado como presidente Javier Milei, y va a estar presente el próximo 10 de diciembre, también el presidente de Armenia y Felipe VI, el rey de España, que bueno, ha comprometido su presencia el 10 aquí en los actos de asunción de Javier Milei. Bien, en relación a también vínculos muy aceitados que se dieron en campaña, de hecho uno de los primeros en saludarlo en forma institucional, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Por otro lado, el presidente que acaba de asumir en Ecuador, con quien de hecho el propio Milei trató de buscar algunos puntos en común, se dio como una suerte de ida y vuelta bastante empática, Daniel Noboa. Y por otro lado, también el presidente del Paraguay, que ha asumido hace muy poco tiempo, Santiago Peña, quien había comprometido su presencia previamente. Otros de los mandatarios presentes, estamos hablando del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Ahí quería marcar un punto en relación a que cuando hemos hablado de esta liga internacional con una perspectiva ideológica, en relación a de dónde viene, cuáles son los orígenes, podríamos decir que uno de sus principales referentes, con mucho más tiempo en gestión que el propio Boris Johnson, que Donald Trump, que Jair Bolsonaro, es Viktor Orbán, quien podríamos decir que es el principal referente de estas nuevas derechas no convencionales, ¿no? Sí, con mucho tiempo, como bien decís. Y alguien que hasta hace unas horas estaba en duda, pero que lo confirmó su presencia y ha generado también un gran revuelo, es el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que está en el medio de una guerra, por eso había dudas de su presencia. Ha tenido varias charlas con el presidente Javier Milei, por eso es que
se esperaba su presencia, que finalmente fue confirmada. Y ya solamente con las presencias se empiezan a ver y a leer los giros en materia internacional que se van a ir generando, ¿no? Bueno, no va a estar presente el presidente de los Estados Unidos. Exacto, de hecho desde un principio lo planteó el propio Joe Biden, que no iba a poder estar presente, pero sí va a estar como invitado Donald Trump en el sentido de que comprometió a partir del saludo la presencia. Sí va a estar presente la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y también el presidente del BID, el brasilero Ilian Golfan, en relación a la institucionalidad que representa para la región. Bueno, y como decíamos, los otros dirigentes presentes, lo mencionábamos recién, una de las estrellas, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, que va a llegar con comitiva propia, un grupo importante de seguidores de Jair Bolsonaro, y bueno, y por supuesto cercanos también a Javier Milei, y Santiago Abascal, el dirigente de Vox de España, que también festejó mucho en las redes y siguió muy de cerca las elecciones. Exactamente. Vamos ahora a una tanda a hacer y una pausa. En breve estamos de vuelta. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Nuevo bloque en Enlace Internacional y vamos a viajar a Panamá para saber cómo ha sido la situación después de estas tantas extensas jornadas de protesta por la minera First Quantum Minerals, que estaba instalada a partir de una decisión del Congreso de ese país y que generó estas protestas que duraron durante casi poco más de un mes, ¿no? Exacto, de hecho para esto estamos en contacto con Yadira Pino. Ella es docente, activista en derechos humanos en Panamá, que de hecho ya hemos estado en contacto y muy gentilmente se ha comunicado para poder actualizarnos sobre la situación social política que se está viviendo. ¿Cómo te va, Yadira? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Cómo no, saludo a todas, a todos allá en Argentina y también, por supuesto, pues a todo el pueblo panameño que nos pueda estar viendo en estos momentos y el mundo entero. Sí, nos encontramos pues un poco, digamos que pudiéramos decir que más tranquilos por el tema de haber logrado pues el fallo de inconstitucionalidad. Sin embargo, hay todavía mucha preocupación porque hay toda una serie de temas que han quedado inconclusos, temas que hay que resolver, como el cierre de la mina, como el destino de las y los trabajadores, como el tema de cómo enfrentar las condiciones en las que se encuentra pues estas más de 7 a 10 hectáreas que han sido pues devastadas y que pues su condición definitivamente es nefasta, ¿no?, para el ambiente. Entonces, preocupados por eso y porque definitivamente ahora tenemos un gran reto, y el reto es los demás proyectos que quedan fuera pues, de esta inconstitucionalidad y que están siendo ya demandados, proyectos mineros que están siendo demandados, quizás no tienen la misma magnitud que la que tenía con Minera Panamá, en esta área del Atlántico de Panamá. Sin embargo, son pues bastante, son aproximadamente 15 proyectos que hay que revisar, ver su condición y cómo enfrentar que estos proyectos pues no se sigan desarrollando porque están en áreas donde hay pues una diversidad ecológica y que es necesario pues proteger. Así que, y bueno, todo un sinnúmero de situaciones. En la parte política, pues definitivamente un descontento de la población, no se confía, no hay credibilidad en las instituciones públicas, no hay credibilidad en las autoridades. Justo pues la instalación de la comisión que se va a encargar del cierre tiene a 4 ministros que prácticamente, pues el ministro de Ambiente que pues dio aval a todo este proceso, ¿no?, de aprobación del contrato, o sea, todo el Ejecutivo lo dio. Pero tenemos el ministro de Ambiente, la ministra de Trabajo, el ministro de Comercio e Industrias, entonces, y el ministro de Seguridad.
sea, estos 4 ministros son personas o autoridades en las que la población pues no cree, no hay confianza, y lo que se está planteando es que definitivamente esta comisión tiene que ampliarse con la participación de algunos especialistas en el área del derecho, en el área ambiental, bueno, en una gran diversidad de especialidades o de disciplinas para que se pueda realmente lograr un cierre justo para el país, principalmente porque pues, hemos sufrido desde el principio las ilegalidades de cómo se desarrolló este proyecto minero y pues las consecuencias, los efectos que vamos a heredar, ¿no? Entonces, Yadira, esa es una de las preocupaciones. Sí. Adelante. No, cuando hablábamos hace un tiempo ya, que empezaban las protestas y que se volvieron de pronto tan numerosas y además muy doloroso en el medio por la muerte de personas, en el medio de las protestas, vos nos contabas que la gente se había cansado y salía a la calle porque muchas veces antes les habían mentido los gobernantes. Ahora vos decís que esta comisión la integran algunas de las personas que estaban de acuerdo con que se llegara justamente a esta posibilidad de que la minera trabajara por muchos años más, con la posibilidad incluso de extenderle más allá de esos 20 años. ¿Cómo está la situación en la población? ¿Están alertas? ¿Están dispuestos a volver a salir en las calles? ¿Cuál es el tiempo que se le está dando para que esto realmente se concrete? Sí, definitivamente que ya hay planteamientos cuestionando esta situación y pues toda la población organizada y la población en general pues está atenta, está alerta frente a esto. Definitivamente hay grupos que incluso hasta después de que se dictó el fallo de inconstitucionalidad permanecieron con las vías cerradas aproximadamente casi 4 o 5 días después hasta que fuera publicado en Gaceta Oficial, pero son grupos muy entregados a la lucha y que precisamente están en esa vigilia esperando que realmente lleven los pasos que corresponde. Así que estamos en ese punto para poder lograrlo. Ahora, en la parte económica y social, hay una situación en el país que definitivamente no es la mejor porque la administración gubernamental que en estos momentos está del señor Cortizo, el señor Laurentino Cortizo y su alianza con otro partido, pues realmente no ha sido capaz de llevar, de recuperar la economía después del COVID. Justo pues el COVID fue como muchos países de América Latina, una justificación para hacer grandes negociados, ¿no? Y enriquecerse con fondos del Estado. Pero durante todo este tiempo de reactivación económica, pues hay una situación bastante fuerte de desempleo, de trabajo informal. Entonces hay una situación de gran incomodidad y bueno, a menos de 5 o 6 meses de las elecciones, definitivamente que esto tiene a la población en una diatriba, ¿no? Tiene a la población en una incertidumbre y bueno, estamos también pues vigilantes frente a lo que pueda estar sucediendo de aquí a esa fecha. Yadira, pero sí, perdón, en relación al contexto político, al marco político para las elecciones que están previstas para mayo-junio, ¿cuál es la lectura que haces en relación a los actores que llegan, digamos, o que se proyectan con chances? ¿Crees que hay algún actor que tenga una referenciabilidad concreta o está por definirse en relación a este descontento generalizado que vos planteás? Hay muchos intereses, los mismos intereses que antes de la crisis, son intereses que fueron desnudados, ¿verdad? Por decirlo, por utilizar una palabra, fueron develados, ¿no? Durante esta crisis con los partidos tradicionales, pero justo están tratando de ver cómo se recomponen, ¿sí? Y cómo cambian, cómo giran el tema de la política para el 2024. Entonces, sí hay quizás algunos candidatos que no son de partidos tradicionales, que pueden tener algún tipo de posibilidad porque se estuvieron haciendo en medio de la crisis algunas encuestas populares, ¿no? Esas encuestas pues favorecen a algunos personajes, pero digamos que como los partidos tradicionales están muy mal ubicados con esto porque se demostró que desde 1997 a la fecha los 4 o 5 partidos tradicionales de este país todos fueron cómplices de esta situación, de esta crisis, pues, que provocaron esta crisis de este proyecto ilegal. Entonces, están buscando la forma de cómo desacreditar o de cómo restar a estas figuras que son o de partidos nuevos o que quizás algunos son independientes, pero están tratando de
ver cómo rebajan pues esa diferencia o cómo cambian esa visión o esa aceptación del pueblo panameño. Entonces, definitivamente que aquí hay lecciones que no se aprenden. El pueblo ha tenido muchas lecciones de esta lucha y una de esas lecciones tiene que ser, y se decía a viva voz, que los vendepatria no podían volver a ocupar puestos públicos, que los que han traicionado a la patria no podía volverse no se le puede volver a dar la oportunidad. Entonces, hay un gran reto de la población de llevar a cabo eso, luego de que se ha logrado este gran paso. O sea, un paso en el que el poder público del pueblo logró que un órgano del Estado fallara a favor de un ambiente sano y a favor de los derechos humanos del pueblo. Entonces, ese gran poder tiene también que transferirse a las elecciones. Esperemos que sea así, porque realmente ya el país, en las condiciones en las que está, se ha llevado a la quiebra prácticamente. Entonces tenemos problemas con el agua por el tema del canal. Entonces hay una situación bastante, porque el canal también es una actividad extractivista. Entonces definitivamente que el tema agua es sumamente importante y ese es uno de los temas a seguir, el tema de los servicios eléctricos también, que tiene que ver con el agua, porque la gran cantidad de generación de energía eléctrica en nuestro país es del agua, pero es una de las energías más caras que se venden en América Latina y Centroamérica. Entonces, nosotros tenemos un gran reto frente a esto. Por eso es que, bueno, en los meses que faltan, hay que presentarle a estos candidatos, por lo menos a los que no son de los partidos tradicionales, presentarles algunos retos o algunos planteamientos para asumir esos retos en el tema ambiental. Digamos que en estos momentos para Panamá es fundamental que las políticas públicas hacia un ambiente sustentable, con actividades económicas que sean sustentables, pues es lo que debe seguir para poder continuar como país, porque tenemos un grave problema con el agua, reitero. Entonces, hay diversos retos, entre eso la revisión del modelo económico que tenemos, ¿sí? Si realmente el modelo económico que hasta ahora se ha venido desarrollando en nuestro país, si eso realmente contribuye a mantener un ambiente sano, y cómo hacer para construir de esa manera un modelo económico que realmente permita que sea sustentable con el ambiente, ¿no? Entonces, digamos que son retos bastante difíciles, pero que es posible si nosotros nos decidimos como pueblo a exigir eso y a trabajar en conjunto con los candidatos que así se comprometan, ¿no? Entonces, por ahí va un poco también un panorama. Debiera plantearse de esta manera para poder ir resolviendo pues la grave crisis económica, la grave crisis social, un aumento de la pobreza, del desempleo, como decía hace un momento, de los trabajos informales. El tema educativo y el tema salud definitivamente son bastante preocupantes. Bueno, ya se ha podido ver el tema de las PISA, sin embargo, pues nosotros tenemos nuestras apreciaciones sobre estas pruebas internacionales que realmente no responden, ¿no?, a un modelo educativo de país, ni tampoco al sistema propio de país, sino pues a una serie de planteamientos de competencias, ¿no?, a nivel internacional, de países desarrollados con países que no están desarrollados. Así que en ese sentido, pues para nosotros eso realmente no representa un determinante. Lo que sí es determinante, pues, en los números de la cobertura, que no hay suficiente cobertura educativa, de lo más de 100,000 y tantos jóvenes, niños y jóvenes, o sea, en edad joven, que no están en las escuelas, ¿sí? Las deserciones que siguen presentándose. Entonces, los niveles de fraccionamiento del conocimiento, de la formación del estudiantado en nuestro país, producto de esta crisis que viene desde la posinvasión, es decir, desde 1989. Entonces, esta crisis realmente pues nos preocupa y es un gran reto para la población las elecciones del 2024. Ojalá lo puedan lograr y se pueda revertir esta situación y tengamos que dar buenas noticias de Panamá. Me parece que esta posibilidad que generó el pueblo en la calle no se termina y puede venir ese cambio realmente. Ojalá así sea. Cómo no, esperando eso y sobre todo pues por estos resultados de conocer pues cómo se violentó la Constitución, permite reforzar el conocimiento del ciudadano en torno a cómo hacer defensa de la democracia real desde la participación ciudadana, desde la veeduría ciudadana y por supuesto en la construcción de una nueva Constitución para un verdadero Estado de Derecho. Muchas gracias, Yadira. Muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Hablábamos con Yadira Pino, activista en derechos humanos, docente
dándonos una síntesis de la actualidad político-social que se está viviendo en relación a lo que fueron los reclamos y la salida de la gente a la calle en rechazo, en repudio a estas modificaciones que se pretendían hacer en relación a las leyes que pretendían abrirle el juego a fuertes inversiones mineras. Bueno, pero vamos a cambiar de tema ahora y vamos a hablar de algunas noticias también que son importantes para repasar y que seguramente en los próximos programas lo vamos a ir profundizando. Exacto, de hecho, principalmente hacer una referencia a al potencial acuerdo Mercosur-Unión Europea, que justamente busca tener algún tipo de respuesta en relación a esta dilación que se ha ido dando. Varias son las especulaciones que se generaron. En su momento se vio como una reactivación por parte del propio Lula da Silva para tratar de buscar la firma de este convenio. Así lo habían entendido las autoridades de la Comunidad Europea, pero esto se ha ido diluyendo bastante al punto de que se frenó un potencial viaje que se daba a Río de Janeiro buscando la firma de dicho acuerdo, Laura. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy hubo un encuentro entre el presidente saliente de Argentina y Lula da Silva, donde parece que estas diferencias que se plantearon en los días previos están saldadas, pero lo cierto es que no se pudo avanzar, por lo menos por ahora, en este acuerdo entre lo que es el Mercosur y la Unión Europea. Bien, haciendo una referencia a otro tema concreto en relación a estas breves, planteamos justamente el abordaje que ha hecho Pedro Sánchez sobre lo que es la presentación de la amnistía con los acuerdos que se dieron en el contexto de la formación de gobierno, donde se juntaron 179 curules para presentar este gobierno. ¿Cuál es el paso adelante que se ha dado en este proyecto? La presentación en el Congreso para que este apoyo que lo llevó a la formación de gobierno sea el mismo apoyo que avale a nivel parlamentario dicha amnistía. Bueno, y otro de los temas también de la semana, de las últimas horas, tiene que ver con la liberación de Alberto Fujimori. Recordemos que estaba preso hace 16 años, cumpliendo una condena de 23 años. Pero bueno, había pedido por su libertad, habían ido a distintas referentes de justicia. La Corte Interamericana de Justicia, cuando se enteró que el tribunal de ese país había decidido la liberación, pidió que no se llevara adelante. Hubo algunas horas de tironeo, pero finalmente fue liberado este expresidente que estaba en la cárcel junto a otros ex mandatarios de Perú. Tiene 85 años y una salud bastante debilitada, propia de la edad. Lo cierto es que quienes han quedado muy afectados y muy doloridos son los familiares de las víctimas, de las personas que murieron y que también fueron secuestradas durante su gobierno. Situación muy polémica, por ponerle una frase también bastante correcta, en el sentido de lo que representa en una suerte de derrota, podríamos decir, en materia de derechos humanos. Hay que estar atentos también a ver cómo evoluciona y cuál es justamente la presión que planteen organismos internacionales sumada a las peticiones de familiares y organizaciones peruanas que repudian absolutamente la libertad de este expresidente del Perú, que tenía una pena de 23 años. Condenado justamente por esto, por secuestros y asesinatos. Exactamente. La Corte Interamericana, por lo menos lo que ha dicho el Tribunal Máximo de Perú, es que no tiene injerencia en esta decisión y por eso es que finalmente le otorgaron la libertad a Fujimori. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un ratito. Último bloque de Enlace Internacional. Como todas las semanas nos ponemos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga internacionalista, justamente para analizar los temas de mayor coyuntura. Un tema que nos acoge bastante es la situación que se está dando sobre el esquivo en Venezuela, en relación a la posición del gobierno de Venezuela y donde se han dado distintos planteos por parte de los gobiernos limítrofes. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bienvenida. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. Realmente ha ido escalando esto que lo tocábamos como algo lejano después de esa consulta popular que decidió Maduro y se conoció este apoyo más allá de quienes políticamente están cercanos. Prácticamente, por lo menos lo que dicen desde el gobierno, es que todo el pueblo apoyó masivamente la idea de reclamar por Esequibo, pero ahora parece que ha escalado a otro nivel por la posición de Guyana.
Así es, pues bueno, un referéndum que de pronto pasó de ser consultivo a ser vinculante, o así lo entiende el presidente Nicolás Maduro, y que además hay que decirlo, no hay realmente posiciones encontradas en Venezuela, incluso voces de la oposición se suman a este reclamo, que lo creen justo, y bueno, pues logra causar algún punto de unidad, hay que decirlo, también en el marco de unas futuras elecciones en el 2024 por parte del presidente Nicolás Maduro, que a partir de este referéndum, pues ha ido en aumento, o al menos discursivamente, con la idea de anexar y proclamar el estado de la Guyana de Esequibo, ¿no? Con esta ley orgánica que llevó también ante el Congreso, y con las declaraciones de que luego de la anexión pues le daría a la población que ahí se encuentra, que aproximadamente es 1/3 de la población de Guyana, la nacionalidad venezolana, a lo cual, bueno, pues también varias voces se preguntan por qué no mejor esta consulta se les hace a las personas que están ahí asentadas y no a los venezolanos. Claro. No, bien, en relación a la escalada que plantean, también hay una posición de Brasil sobre la situación por cómo se está dando. ¿Vos creés que se puede llegar a ampliar, lo hablábamos en su momento, que puede llegar a tener algún riesgo real en materia bélica esta escalada? Es muy complicado pensarlo, efectivamente, pues uno de los estados que más se ve comprometido en caso de un conflicto y con la tensión que se ha desatado, pues es Brasil, que incluso ya ha alertado a sus fuerzas armadas en la frontera norte por cualquier situación que se presente. Sin embargo, bueno, estaríamos ante un conflicto a todas luces de corte asimétrico, porque prácticamente Guyana pues no tiene fuerzas armadas. Ahora, Venezuela las tiene, ¿no? Mal equipadas, con una muy mala coordinación, administración, ¿no? Pero bueno, finalmente las tiene. Es por lo que vemos una intensa actividad diplomática de Guyana para lograr apoyos, y bueno, pues evidentemente Estados Unidos, que tiene una relación emergente, importante hoy en día con Guyana, pues ha movilizado al Comando Sur, al Mando Sur específicamente dentro del territorio, con algunos patrullajes aéreos, etcétera, como más algo disuasivo que realmente algo en la práctica que se vislumbre un conflicto bélico. Pero bueno, pues es difícil saber con Maduro si estaría dispuesto a emprender esto, si sería capaz de llegar hasta ese límite. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. La primera es la obtención de recursos. Sabemos que en el Esequibo está muy cerca, además comparte esta parte del Orinoco, entonces hay hidrocarburos, ¿no? Yacimientos importantes, hay oro, hay diamantes, cobre, hierro. O sea, es una región muy, muy rica en recursos, y eso incluso le ha ganado una perspectiva de crecimiento económico a Guyana que no había tenido antes. Pero por otro lado también, y creo que eso mueve la mitad de la animosidad de Maduro, es evitar a toda costa las elecciones del 2024, con las cuales se comprometió después de Barbados, lo hemos hablado aquí en el espacio con el público de Espacio Internacional, pero que cuando vio las primarias de la oposición y cómo arrasó Corina Machado, pues desconoció estas primarias, con lo cual pues a este primer termómetro de cumplimiento de Barbados pues falló, y hoy, bueno, esto le permitiría invocar determinados artículos de la Constitución, como el de la conmoción nacional, para poder restringir garantías, y una de ellas incluso podría ser el ir a las urnas el próximo año. Bueno, e interesante para seguirlo de cerca, por supuesto, porque es un tema que da la impresión de que no va a terminar acá, sobre todo también por las posiciones de los organismos internacionales que también toman justamente una posición respecto a lo que puede ocurrir allí, así que vamos a estar atentos a lo que pueda pasar. Pero quiero cambiarte de tema y hablar de la COP28. Se cumplió ya la primera semana, justo el día jueves es el día de descanso de actividades, y vuelve la segunda parte ya con definiciones. ¿Qué se espera? Porque, bueno, en esta primera parte hubo más interés en quiénes estaban, quiénes no estaban,
en una cuestión política, pero no se sentaron las bases de lo que se espera como los objetivos de esta reunión mundial. Tienes razón, Laura, pues una cumbre que debido a su asistencia ha llamado mucho la atención, más de 200 ministros involucrados en estos temas, pero también, y hay que decirlo, cerca de 2.500 personajes involucrados con las compañías transnacionales de gas, de petróleos y de combustibles fósiles, lo cual también ha sido muy criticado. ¿Por qué? Porque finalmente esto lo que nos dice es que hay un gran lobby y hay una gran presión de estas empresas que han tenido reuniones muy importantes con los ministros, con los presidentes ahí presentes, lo cual pues manifiesta que sí importan y que sí tienen una palabra que decir por encima de las metas y de los propósitos que tiene esta COP, en la cual, bueno, pues lo último que se sabe por el borrador, por las declaraciones, el borrador que se dio el martes, y es que es muy probable que se llegue a un acuerdo sobre la reducción nuevamente de las energías fósiles, pero no se sabe exactamente cuál va a ser la palabra, si va a ser eliminación paulatina, reducción paulatina, ¿no? O el dejar de crecer, ¿no? Suspensión del crecimiento. Es decir, hay como diferentes vertientes que estarán ahí involucradas también con estas reuniones de lobby de estas empresas transnacionales de hidrocarburos, con las visiones de los políticos que incluso han llamado la atención más estas declaraciones, específicamente las de la presidencia de la COP 28, del presidente de la COP, Jaber, quien se enfrascó en una discusión con la presidenta de Irlanda por declaraciones que había hecho previamente y que trató de sustentar ahí acerca de que la eliminación de los combustibles fósiles, no hay evidencia científica de que sean la solución para la reducción, que es lo que se busca como objetivo desde los acuerdos de París, de las emisiones y de la temperatura, de 1.5 grados centígrados, ¿no? Entonces es muy complejo los acuerdos que se lleven a cabo para que dejen realmente conformes a todas las partes implicadas, que están, por un lado, pues sí, las autoridades políticas, pero también las organizaciones internacionales, las ONGs u organizaciones de la sociedad civil con los activistas, y por otro lado, las empresas transnacionales. Vanessa, te agradecemos muchísimo el contacto, clarísimo como todas las semanas, y nos encontramos la semana que viene. Claro que sí, un abrazo para todos. Abrazo grande. Vamos a cambiar de tema para hablar de la muerte el 30 de noviembre pasado de uno de los diplomáticos más influyentes, por lo menos del último siglo. Hablamos de Henry Kissinger, que murió a los 100 años y realmente ha sido una figura controvertida. Hay un informe especial. Vamos a verlo. Según la ONU, el ajedrez es uno de los juegos más antiguos, tiene un carácter intelectual y cultural y combina elementos del deporte, el razonamiento científico y el arte. Cualquier persona en cualquier lugar puede jugar, ya que trasciende las barreras del idioma, la edad, el género, la capacidad física o la situación social. Muchas personas lo juegan y disfrutan, aunque muy pocas personas son ajedrecistas cuyas fichas son países. Una de esas personas fue Henry Kissinger. Jugó con brillante estrategia el juego del poder en un mundo dividido en dos, su adversario del otro lado del tablero, la Unión Soviética. El exsecretario de Estado estadounidense falleció el 29 de noviembre de 2023, tras vivir 100 años. Nacido en Alemania en 1923, llegó a Estados Unidos a los 15 años, estudió en el Instituto George Washington de Nueva York antes de alistarse en el ejército. Trabajó en el cuerpo de inteligencia, identificó a oficiales de la Gestapo, así ganó una estrella de bronce. Luego de la guerra estudió en Harvard antes de incorporarse al cuerpo docente de la universidad. Asesoró al gobernador republicano moderado de Nueva York, Nelson Rockefeller, y se convirtió en una autoridad mundial en estrategia de armamento nuclear. Cuando el principal rival de Rockefeller, Richard Nixon, se impuso en las primarias de 1968, Kissinger se pasó rápidamente al equipo de Nixon. Organizó la guerra de Vietnam y el acercamiento de Estados Unidos hacia China.
Ganó el Premio Nobel de la Paz de 1973, pero también fue señalado como criminal de guerra por los excesos durante el conflicto de Vietnam y otras partes del mundo, como por ejemplo América Latina. Gambito de Rey, el movimiento en China. Kissinger fue secretario de Estado entre 1973 y 1977, pero ya en 1971 era consejero de Seguridad Nacional en la Casa Blanca. En aquel momento realizó visitas a China y logró hacer realidad el encuentro entre el líder de la Revolución Cultural China, Mao Zedong, y el expresidente estadounidense Richard Nixon. Aquel primer acercamiento entre Washington y Pekín es recordado como uno de los movimientos de la Casa Blanca para presionar y ganar terreno a la Unión Soviética. Jaque doble al rey. Chile y el socialismo sin violencia. Kissinger quería evitar que el presidente de Chile, Salvador Allende, y su socialismo sin violencia fueran un ejemplo a seguir en el mundo. Se opuso ferozmente a un gobierno elegido democráticamente y no tuvo reparo en colaborar con militares locales para derrocar y asesinar a Allende y poner en 1973 a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército de Chile, puesto en esa función por el mismo Allende. Así, la CIA y el ejército chileno se encargan de sentar precedente en Latinoamérica y el mundo. Estados Unidos no toleraría gobiernos de izquierda en su esfera de influencia. Fianchetto, el ataque cruzado al resto de los gobiernos de la región. En 1971, en Uruguay, Kissinger, junto con Brasil, monitorea el Frente Amplio para ganar la elección. Esos comicios dieron lugar a la presidencia de Juan María Bordaberry, quien militariza el país preparándolo para la dictadura de 1973. A partir de documentos desclasificados, es evidente su colaboración con las dictaduras del Cono Sur y con el Plan Cóndor, orquestado por la CIA. En 1976, Kissinger se reunió con César Augusto Gussetti, quien fue vicealmirante de la Armada y canciller argentino durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, donde le sugirió que si la dictadura tenía algo que hacer, lo hiciera lo más rápido posible. El autodenominado Proceso de Reorganización Nacional gozó de la simpatía de Kissinger. Benoni, Apertura Agresiva, el Dr. K y el anticomunismo. 1975 extendió su influencia a otros lugares del mundo. En África, impidió que el Sahara Occidental tuviera su autodeterminación. El territorio era un protectorado español y estaba la promesa de que el pueblo saharaui tendría su gobierno. Sin embargo, Estados Unidos impulsó a Marruecos en plena agonía de Francisco Franco. El rey Hassan II movilizó a miles de súbditos en la Marcha Verde y España cedió. El Sahara Occidental quedó ocupado desde entonces por Marruecos. Kissinger pensaba que el autogobierno saharaui podría convertir al territorio en un enclave soviético. Entonces dieron luz verde a la invasión de Indonesia. El dictador Suharto, un aliado de la Casa Blanca, ocupó la isla y provocó una sangrienta represión. Indonesia era un bastión anticomunista y el espejo para diseñar lo que sería la Operación Cóndor en el Cono Sur, la red de coordinación entre dictaduras latinoamericanas para reprimir a la población civil. Sin lugar a dudas, Henry Kissinger fue una figura controversial. Jugó un papel clave en la política exterior estadounidense en los gobiernos de los presidentes Nixon y Ford, en el punto más alto de la Guerra Fría. Sus simpatizantes afirman que Kissinger fue crucial en garantizar acuerdos de paz en Medio Oriente y Vietnam. Pero sus críticos dicen que orquestó el polémico bombardeo de saturación de la neutral Camboya durante la Guerra de Vietnam y que ayudó a Pakistán, Grecia, Indonesia, Chile y Argentina, entre otros países, a emprender campañas de represión. Bueno, un informe completo para entender lo que representó un personaje bastante polémico en lo que es la historia global, ¿no? Controvertido absolutamente, y eso también se vio a partir de su muerte el 29 pasado, porque hubo en todos los medios del mundo, bueno, diferentes miradas de este hombre que marcó la política internacional durante un siglo. Sin duda, sin duda. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene desde Construir TV, desde Canal Sama de San Juan, Acequia TV y Señalú. Gracias por estar del otro lado. Chau.